¿Alguna vez has sentido que vives más por los demás que por ti mismo? Que terminas guardándote lo que piensas, cambiando tu manera de actuar, solo para no decepcionar, solo para ser aceptado. Eso cansa, eso agota. La verdad es que nadie, aparte de ti, tiene el derecho de decidir quién eres. Y mientras sigas viviendo en busca de aprobación, vas a seguir sintiéndote atrapado por lo que esperan, por lo que exigen, por lo que nunca fue verdaderamente tuyo. En este video quiero mostrarte un camino diferente, un camino de libertad, de decisiones que nacen desde dentro. En el estoicismo, la verdadera libertad está en el control de tu mente y en encontrar tu verdadero valor sin depender de nada ni de nadie. Son 9 lecciones que vamos a aprender ahora que pueden cambiar la forma en que ves tu vida y la valentía que tienes para vivirla. Vamos a empezar con la primera de ellas. 1. Tú estás al mando. Si pudieras ver tu vida como un escenario, ¿quién estaría dirigiendo la escena? Imagina que eres un actor que siempre sigue el guión escrito por otras personas. Palabras que no son tuyas, movimientos que nunca elegiste. Te ves interpretando papeles que nunca quisiste, solo para agradar a un público que cambia de opinión todo el tiempo. Pero el escenario de tu vida no es un lugar para complacer a una audiencia invisible. Es el espacio donde tu autenticidad debería brillar. Hay quienes pasan toda la vida usando disfraces que no representan quiénes son realmente. Se adaptan a las expectativas ajenas como si estuvieran participando en un ensayo sin fin. Pero, ¿cuánto tiempo piensas gastar viviendo un papel que no te pertenece? Esa sensación de vacío aparece cuando te das cuenta de que perdiste el derecho de escribir tu propio guión. Renunciar al control es como vivir una obra donde tus líneas nunca fueron elegidas por ti. Es como si, en medio de un teatro lleno, tu verdadera voz fuera silenciada por un ensayo repetido tantas veces que ya no tiene sentido. Y entre más te acostumbras a seguir el guión de otros, más difícil parece improvisar algo genuino. Pero aquí está el punto. No importa cuántos actos hayas vivido sin ser el autor, el guión todavía está en tus manos. La verdadera autonomía no se trata de estar libre de dificultades, sino de reconocer que, sin importar lo que pase, tú puedes decidir cómo reaccionar. Esa es la diferencia entre vivir un papel impuesto y crear tu propia historia. Piensa en alguien que vive obsesionado con los aplausos. Si lo elogian, se siente bien. Si lo critican, se siente un fracaso. Estas personas jamás encuentran paz, porque su autoestima depende de la aprobación externa. Quien encuentra la libertad emocional, en cambio, descubre que su valor no está en los aplausos, sino en la autenticidad de cada acto. Tus principios son tu norte. Si tú no defines lo que realmente importa, otros lo harán por ti. Y así, te encuentras atrapado en una narrativa que no es tuya, corriendo hacia metas que nunca escogiste. Piensa ahora, ¿qué es lo que de verdad quieres expresar en el escenario de tu vida? No lo que dicen que es importante, sino lo que resuena profundamente dentro de ti. Compara eso con las decisiones que has tomado. ¿Estás actuando según tus verdaderos deseos o simplemente estás repitiendo el guión que alguien más escribió para ti? El estrés, la ansiedad y la insatisfacción aparecen cuando te das cuenta de que tu vida es un espectáculo controlado por expectativas ajenas. Esto no es solo teoría. Hay estudios que demuestran que las personas que asumen la responsabilidad de su propia historia viven con más claridad y satisfacción. Porque cuando entiendes que el poder del cambio está en tus manos, el miedo pierde fuerza. Ser auténtico no es despreciar a los demás, es negarse a vivir según un guión que no es tuyo. Es saber decir que no sin culpa, dirigir tu energía hacia lo que de verdad importa. Escoger tu propio camino no es egoísmo,
Es valentía. Cuando dejas de vivir por los aplausos de los demás, descubres que la libertad siempre estuvo ahí, esperando a que tú tomes el escenario. Ahora dime, ¿vas a seguir permitiendo que otros escriban tu historia? ¿Vas a esperar a que alguien te entregue el papel perfecto o el momento ideal para actuar? ¿O vas, por fin, a tomar el control y expresar lo que es genuino? Hazlo ahora. Toma un cuaderno y escribe 3 aspectos de tu vida en los que sientes que estás viviendo el guión de otros, donde tus acciones están motivadas más por expectativas externas que por tu verdadera esencia. Después, escribe un solo acto que puedas hacer hoy para cambiar eso. No tiene que ser algo enorme. Basta con que sea un movimiento verdadero. Porque cuando empiezas a crear tu propia narrativa, todo cobra sentido. Tu yo del futuro va a reconocer y aplaudir las decisiones que tomes hoy. O vas a mirar atrás y preguntarte por qué nunca tomaste el escenario de tu propia vida. 2. Deja de ajustar tus pasos para encajar en las expectativas de los demás. Imagina que estás en una reunión importante y presentas una idea en la que trabajaste durante días. Crees que es algo realmente bueno, pero pronto notas miradas frías y escuchas a alguien decir con desdén, «No sé si esto es tan relevante». En ese momento tu confianza se tambalea. Empiezas a cuestionarte si tu idea era tan buena como parecía. ¿Cuántas veces has reprimido lo que querías decir o has cambiado tus planes solo para evitar críticas? ¿O has aceptado algo solo para no generar conflicto? Esa búsqueda de aceptación es una trampa. Poco a poco te alejas de lo que es verdadero para agradar a los demás, pero lo que recibes a cambio es una aceptación superficial que no trae paz. Es como intentar escribir tu historia con las palabras que otros eligen para ti. Pero ¿de qué sirve ser admirado si, al final, te sientes desconectado de ti mismo? El estoicismo enseña que la verdadera paz proviene de vivir de acuerdo con lo que es importante para ti, no de lo que otros aprueban. La opinión de los demás es un reflejo distorsionado. Nunca muestra quién eres realmente. Si basas tu valor en eso, siempre te sentirás incompleto. Siempre existirá alguien que no entiende tu visión o que no valora lo que haces. Einstein fue ignorado por profesores que creían que nunca llegaría a nada. Si hubiera aceptado esas críticas como verdades, tal vez el mundo nunca hubiera conocido su talento. Él siguió adelante porque su motivación venía de dentro, no de lo que otros pensaban. Desde pequeños estamos condicionados a buscar aprobación, buenas calificaciones, elogios de los padres, reconocimiento social. Después, eso se convierte en likes, invitaciones y aceptación social. Pero en algún momento necesitas preguntarte a ti mismo, ¿necesito que alguien valide lo que hago para que eso tenga valor? Decir, basta, es un acto de coraje. Basta de depender de la aprobación de los demás para validar tus sueños. Basta de renunciar a lo que importa para agradar a quienes no ven tu valor. Cuando abandonas esa necesidad, el peso desaparece y el verdadero alivio aparece. La confianza real surge cuando actúas sin pedir permiso. Cuando dejas de moldearte para encajar en estándares que no fueron hechos para ti. Antes de cada elección, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque me llena o solo para ser aceptado? Si la respuesta no viene de dentro, es solo adaptación. Y vivir intentando encajar es un camino lento hacia el vacío. No hay nada más triste que reducir tu esencia para caber en espacios demasiado pequeños para quien realmente eres. Hoy, piensa en una elección que tomaste por miedo a decepcionar a alguien. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Te acercó a quien realmente eres? ¿Qué harías diferente si no tuvieras miedo de ser rechazado o incomprendido? La verdadera libertad comienza cuando decides que tu propia aprobación es suficiente. 3. Saber estar solo es libertad, no carencia.
¿Te has dado cuenta de cómo hay personas que no pueden pasar 5 minutos en la fila del banco sin sacar el celular del bolsillo? ¿O cómo el silencio en un carro detenido en el tráfico deja al conductor inquieto buscando qué poner en la radio? La verdad es que el vacío asusta. No porque sea peligroso, sino porque nos obliga a escuchar lo que evitamos todo el tiempo, nuestra propia mente. Nos enseñaron a pensar que estar solo es un signo de fracaso, que quien almuerza solo es alguien triste, que quien pasa un sábado en casa es infeliz, pero eso es ruido social. El estoicismo nos muestra lo contrario. Quien está en paz en su propia compañía no está perdiendo nada, está ganándolo todo. Puedes tener 1000 notificaciones al día, estar rodeado de voces, invitaciones y sonrisas, pero si en el fondo sientes un vacío cuando se apagan las luces, es porque aún no has aprendido a habitar tu propia compañía. Eso no es debilidad, es una señal de alerta. Piensa en una persona que entra en un lugar sin hacer ruido, se sienta tranquila en un rincón, y aunque esté en silencio, transmite seguridad. No es arrogancia, es autocontención. Es alguien que no necesita mostrarse porque ya se encontró a sí mismo. Eso no se aprende en una conversación de bar, se aprende en el intervalo entre ellas. Vivimos en una era de exceso, de estímulos, de opiniones, de imágenes, pero mientras más nos conectamos con el mundo, más nos desconectamos de nosotros mismos. Y el precio de eso es alto. Ansiedad, comparación, carencia. Porque estar acompañado todo el tiempo no significa sentirse completo. Estar bien solo es como construir una casa dentro de ti, a la que puedes regresar cuando todo se desmorona afuera. Y no importa si estás en medio de una multitud o en un cuarto vacío, quien tiene ese refugio interno nunca se siente perdido. La soledad que duele no es la ausencia de los demás, es la ausencia de uno mismo. Por eso, te propongo un ejercicio simple pero valiente. En la próxima pausa, en lugar de correr a ocupar el tiempo, detente. Camina sin audífonos, toma un café sin mirar el celular, siéntate en silencio por unos minutos y observa lo que sientes. Si aparece inquietud, perfecto. Es señal de que estás acercándote a algo real. La paz comienza cuando la presencia del otro deja de ser necesidad y se convierte en elección. Y en ese espacio nace el tipo más raro de fortaleza, la de alguien que está completo, incluso estando solo. 4. Lo que los demás piensen no define quién eres. Imagina a un artista callejero pintando su obra en una plaza llena de gente. Cada pincelada es un pedazo de su alma puesto ahí, frente a todos. Algunos se detienen a admirar, otros pasan de largo con prisa sin siquiera mirar, y algunos hasta murmuran, haciendo gestos de desaprobación. Pero el artista sigue, porque sabe que si se detiene a escuchar cada comentario, nunca va a terminar su pintura. Las opiniones vienen de todas partes. Si eliges un camino estable, dirán que no tienes ambición. Si te atreves a crear algo nuevo, te van a llamar imprudente. Si fracasas, se van a burlar de tu intento. Y si alcanzas el éxito, van a decir que todo fue pura suerte. Esa es la realidad. Tratar de agradar a todos es como querer atrapar el viento con las manos. Imposible y desgastante. El miedo a ser juzgado es como una trampa que tú mismo te armas. Muchas veces actúas según lo que esperan. Te moldeas para encajar en estándares que nunca fueron tuyos. Pero eso tiene un precio alto, porque con cada concesión te alejas un poquito más de quien realmente eres. ¿Alguna vez has pensado en cuántos talentos han sido enterrados por miedo? ¿Cuántos proyectos brillantes nunca salieron del papel porque alguien, en algún momento, lanzó un comentario cruel? Lo que hoy es ridiculizado, mañana puede ser admirado. La moda cambia, las opiniones cambian,
Y la mayoría de veces quien critica ni siquiera se interesa lo suficiente como para recordar lo que dijo. Entonces, ¿por qué darle tanto poder a palabras pasajeras? Lo que construyes con autenticidad tiene más fuerza que cualquier comentario fugaz. Pero, para eso, es esencial aprender a diferenciar tu verdad del ruido que te rodea. Piensa en un cocinero que decidió abrir un restaurante con recetas que nadie entendía. Le dijeron que estaba loco, que no iba a funcionar. Hoy es uno de los chefs más respetados del mundo. O en el escritor que pasó años escuchando que su estilo era raro, complicado. Hasta que un día, ese mismo estilo fue lo que lo hizo reconocido. Las mentes más creativas y valientes siempre encuentran resistencia antes de encontrar reconocimiento. Si dependes de la aprobación ajena para actuar, te vas a quedar estancado en el mismo lugar. El estoicismo enseña que tu paz interior no puede depender de lo que los demás piensen, porque el mundo es inconstante, lleno de voces que gritan sin pensar. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero aquí, la lección va más allá. Depende de tu valentía para actuar a pesar de los pensamientos de los demás. Ahora, imagina que el miedo a ser juzgado desapareció, que te permites crear, vivir, elegir sin la ansiedad de agradar. ¿Cuánto has dejado de hacer por preocuparte demasiado por la aprobación de los demás? El ruido exterior nunca va a parar. Las críticas, las opiniones, los chismes van a seguir, pero nada de eso eres tú. Lo que te define es lo que eliges construir, lo que decides llevar adelante, lo que eres de verdad. Hay una cantidad incontable de personas que enterraron sus sueños por encajar, que sacrificaron su esencia por complacer a quienes nunca se preocuparon de verdad. No entregues tu propósito en manos de quien no entiende tu camino. No te pierdas tratando de agradar a los que mañana ni siquiera estarán para ver lo que lograste crear. La gente siempre va a hablar. Pero eres tú quien decide si te detienes a escucharlos o si sigues adelante. 5. La libertad comienza en ti. Imagina que estás conduciendo por una carretera tranquila, disfrutando de la paz que te rodea. De repente, el carro se detiene porque se pinchó una llanta. La calma desaparece, el cuerpo se tensa y el corazón se acelera. O quizás estás en una reunión importante, explicando tus ideas con entusiasmo, hasta que alguien te interrumpe con un comentario sarcástico. Los demás se ríen y aunque intentas continuar, por dentro sientes el peso de la crítica. Si tu estado emocional cambia cada vez que ocurre algo inesperado, es porque estás permitiendo que factores externos controlen cómo te sientes. Es como conducir un carro, pero dejar que los baches en la carretera decidan tu destino. Eso no es libertad. La verdadera libertad es mantener el equilibrio incluso cuando el escenario es incierto o hostil. El estoicismo enseña que no controlas los eventos, pero puedes elegir cómo reaccionar ante ellos. Puedes perder una oportunidad importante, ser malinterpretado o traicionado. Eso duele, claro, pero no te destruye a menos que tú lo permitas. Tu paz proviene de cómo interpretas lo que ocurre, no de lo que ocurre en sí. Piensa en un artista que trabaja durante años sin reconocimiento. No se rinde porque su motivación viene de adentro. Esa independencia es la verdadera libertad. Seguir lo que crees, incluso cuando nadie te está mirando. Si dependes de la aprobación de los demás para sentirte bien, o si una crítica te desestabiliza por días, estás permitiendo que otros decidan cómo deberías sentirte. Es como intentar caminar encadenado a cadenas invisibles. Imagina a alguien tratando de humillarte en público. Puedes reaccionar con ira y perder el control, o mantener la calma y seguir adelante. ¿Quién tiene más poder en ese momento? Aquel que no se deja atrapar por la provocación.
Cuando dominas tus emociones, nadie puede sacarte de tu equilibrio. Una ofensa solo te lastima si decides cargarla. La verdadera libertad está entre lo que ocurre y cómo eliges reaccionar. Ser tu propio maestro no significa ignorar el mundo, sino caminar con firmeza, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Muchas personas viven atrapadas en inseguridades, expectativas y en la búsqueda constante de validación. Pero puedes liberarte de eso. Alguien dijo, la verdadera fuerza está en la paz que permanece intacta incluso en medio de la tormenta. Cuando entrenas tu mente para encontrar claridad y serenidad, el mundo pierde el poder de desestabilizarte. El dolor puede alcanzarte, pero no te define. Porque, al final de cuentas, eres tú quien decide lo que quieres ser, y esa elección es lo que te hace verdaderamente libre. 6. Relacionarse sin perder quién eres. Relacionarse sin perder quién eres requiere claridad y valentía. Piensa en un trabajo donde intentas agradar a tu jefe todo el tiempo para ser aceptado. Aceptas plazos imposibles, haces tareas que ni siquiera te corresponden y evitas dar opiniones para no generar conflictos. Al principio parece un esfuerzo legítimo para ser valorado, pero con el tiempo te das cuenta de que te estás moldeando a las expectativas de los demás y te estás perdiendo en el proceso. Nos enseñaron que poner límites es ser arrogante, que cuidarse a uno mismo es egoísmo, pero proteger tu paz es un acto de autenticidad. Es saber quién eres y no permitir que te definan según la mirada de otros. Cuando dependes de la aprobación externa, cualquier crítica te desarma. Si un colega te ignora o tu jefe desaprueba tu trabajo, cuestionas toda tu capacidad. Esa inseguridad proviene de no tener una base sólida, de construir tu autoestima sobre un terreno frágil. Pero cuando descubres tu verdadera fortaleza, nadie puede quitártela. Las relaciones saludables provienen de la seguridad interior, no de la sumisión. Quien se conoce y se respeta no se queda atrapado en elogios pasajeros. Se posiciona con firmeza, sin miedo a desagradar, porque sabe que intentar agradar a todo el mundo es una trampa. Imagina a dos alpinistas subiendo una montaña. Uno de ellos, inseguro, se aferra al otro para no caer, pero ambos terminan desplomándose. En cambio, el alpinista preparado, que conoce sus límites, puede ofrecer ayuda sin perder el equilibrio. Así funcionan las relaciones verdaderas. Apoyas sin perder el control de quién eres. Muchas personas se anulan por miedo a perder el empleo, la amistad o la relación. Cambian sus valores por una aceptación que se desvanece con el tiempo. Pero, ¿de qué sirve ser aceptado por todos si, al final, no puedes aceptarte a ti mismo? La verdadera fortaleza está en ser tú mismo, independientemente de las circunstancias. Cuando te conoces, tus relaciones se vuelven genuinas. Sabes lo que quieres, lo que toleras y lo que rechazas. Y no aceptas ser tratado con falta de respeto, ni te sometes a relaciones que drenan tu energía, porque entiendes que el respeto empieza por ti, que es tu deber proteger tu integridad y bienestar. Amar y apoyar a los demás no significa perderte en ellos. Puedes ofrecer lo mejor de ti sin renunciar a ti mismo. Puedes ayudar e inspirar sin permitir que los desequilibrios ajenos afecten tu paz. Eso es claridad emocional. Eso es libertad. Imagina a un mentor que admiras pasando por un momento difícil. Ofreces apoyo, consejos, comprensión, pero sin absorber su sufrimiento como si fuera tuyo, porque aprendiste a proteger lo que es más valioso, tu paz. Santo Tomás de Aquino decía, la paz es obra de la justicia, y la justicia que debes practicar es contigo mismo. Proteger tu mente, fortalecer tu esencia y no permitir que nada externo te destruya. No eres lo que otros esperan de ti, eres quien eliges ser.
Las mejores relaciones son las que te fortalecen, las que te ayudan a crecer sin tener que anularte. Rodearte de personas que respetan tu autenticidad es un regalo raro. Y si ese regalo no está disponible, aprende a valorarte en tu propia compañía. Las relaciones que exigen que te anules no son saludables. La verdadera libertad es saber que eres completo, con o sin la aprobación de los demás. Y es esa libertad la que hace que todas las relaciones sean más reales. 7. Libérate de lo que te impide evolucionar. Imagina que estás intentando cruzar un río llevando una mochila llena de cosas pesadas. La corriente es fuerte, cada paso requiere esfuerzo. Al principio parece que puedes soportarlo, pero pronto el frío, el cansancio y el dolor aparecen. Cuando finalmente decides abrir la mochila, encuentras objetos que ni siquiera recordabas que estaban allí. Algunos parecen importantes, pero muchos están ahí solo por costumbre. Aún así, sientes un nudo en el pecho solo de pensar en dejarlos atrás. Te has acostumbrado al peso, casi como si fuera parte de ti. Ahora piensa, ¿qué es eso que, en tu vida, sigues cargando sin darte cuenta? ¿Qué patrones, relaciones o hábitos mantienes solo porque siempre ha sido así? ¿Cuántas decisiones tomas pensando en los demás, incluso cuando eso te aleja más de ti mismo? Evolucionar exige dejar cosas atrás. No puedes crecer si estás atado a lo que ya perdió sentido. Así como una escultura solo aparece cuando se elimina el exceso, tú también necesitas soltar lo que pesa para revelar lo mejor de ti. Nos aferramos a lo que conocemos porque cambiar da miedo. Preferimos lo conocido frustrante a lo desconocido lleno de posibilidades. Mantenemos relaciones que nos agotan solo por miedo a la soledad, pero lo que parece seguro puede ser precisamente lo que más te debilita. La falsa seguridad te paraliza. Y la vida no premia a quien se queda quieto, favorece a quien tiene el coraje de soltar el pasado y seguir adelante, incluso sin garantías. El miedo a perder es uno de los mayores frenos del crecimiento. Hay quienes prefieren quedarse en un lugar que duele solo porque ya conocen cada rincón, pero la comodidad de algo que ya no sirve no vale el precio de una vida limitada. Mira el ejemplo de Walt Disney. Lo despidieron por falta de imaginación. Podría haber aceptado un trabajo común y dejar de lado su creatividad, pero eligió seguir adelante, incluso sin saber qué vendría. Y fue esa elección la que lo cambió todo. El coraje no es tener todas las respuestas, es dar un paso incluso sin certeza, creyendo que dejar atrás lo viejo abre espacio para algo mejor. Lo que te ata no es parte de ti, es lo que te impide descubrir quién realmente puedes ser. Desapegarse es un acto de inteligencia. No se trata solo de renunciar a cosas, sino a ideas antiguas, a historias que ya terminaron, a todo lo que ocupa demasiado espacio. Soltar no es rendirse, es entender que crecer también exige vaciar. Así que aquí va un desafío. Escribe ahora 3 cosas que sabes que necesitas soltar. Puede ser un pensamiento, una relación o un hábito. Cuando reconozcas lo que te pesa, estarás más cerca de la ligereza. Al principio duele, pero después sentirás que por fin estás libre para vivir la vida que realmente es tuya. 8. Sé tú mismo sin miedo a decepcionar. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, incluso cuando todo parecía estar en orden? Como ponerse una prenda costosa que no es de tu talla. Por fuera se ve bien, pero por dentro aprieta, incomoda. Así es como vive mucha gente, tratando de adaptarse a un papel que no fue hecho para ellos. Piensa en alguien sentado frente al computador, trabajando todo el día en algo que no tiene sentido. Las horas pasan lentas, pero la persona sigue ahí, por obligación. Dicen que es un buen trabajo, que debería sentirse agradecida, pero por dentro
Es como armar un rompecabezas con piezas equivocadas. ¿Alguna vez te has preguntado si esta es realmente la vida que querías? ¿O solo estás intentando seguir un camino que ni siquiera elegiste tú? Desde pequeños aprendemos a complacer a los demás, a seguir reglas que nadie explicó bien, pero que todo el mundo espera que cumplamos. Es como caminar descalzo sobre un suelo lleno de vidrios rotos. Cada paso se da con cuidado para no molestar. Pero, ¿y si complacer a los demás significa esconder quién eres? No se trata de ir en contra de todo, sino de dejar de fingir, de dejar de ser un reflejo de lo que esperan y empezar a ser tú, de verdad. Nunca vas a lograr complacer a todos. Siempre habrá alguien pensando que debería ser diferente. Vivir así es como correr en una caminadora. Por más que te esfuerces, sientes que no avanzas. Si nadie te estuviera mirando, ¿qué harías diferente? ¿Seguirías en el mismo trabajo? ¿Mantendrías las mismas relaciones? Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en eso, por miedo a lo que puedas descubrir. Mucha gente evita esas preguntas porque incomodan. Darse cuenta de que está viviendo un guión que no escribió es doloroso. Saber que dejaste partes de ti por complacer a otros es difícil de aceptar, pero cerrar los ojos no resuelve nada, solo hace que el malestar crezca. Intentar encajar todo el tiempo es como usar una máscara que lastima. Con el tiempo puede que te acostumbres, pero nunca logras relajarte, y cuanto más te escondes, más te alejas de lo que realmente importa. Ser auténtico no significa rechazar todo lo que viene de afuera. Es aprender a elegir lo que sí tiene sentido para ti. Como pulir una piedra en bruto requiere trabajo, pero revela algo verdadero. No tienes que decir no a todo, solo a lo que te aleja de quién eres. La paz no llega por seguir reglas que no son tuyas. Nace cuando vives en sintonía con lo que crees, incluso si eso decepciona a quienes esperaban otra versión de ti. Porque tratar de complacer a todos es como dejar que tu barco lo dirija a alguien que nunca ha subido a él. No tienes que moldearte a las expectativas para merecer respeto. No tienes que demostrarle nada a nadie. El tiempo va a pasar de todas formas. La pregunta es, ¿vas a tener el valor de vivir a tu manera o vas a seguir intentando ser quien los demás esperan que seas? 9. Tu valor no depende de nadie. Tu valor es algo que solo tú puedes reconocer de verdad. Pero es fácil olvidarlo cuando el mundo insiste en decirte que tienes que alcanzar metas imposibles para merecer respeto. Cuando te comparas con los demás o mides tu valor por los resultados inmediatos, terminas entregando el control de tu vida a algo que nunca te va a dar satisfacción real. Imagina a un artista que pinta por amor. No lo hace esperando elogios ni me gusta. Lo que le da sentido a lo que hace es la conexión que siente con cada pincelada. Pero cuando empieza a depender de la aprobación de los demás, pierde el enfoque. Comienza a dudar de su propio talento, aunque la pasión siga ahí, viva en cada color y forma. Eso también te pasa a ti. Cuando empiezas a verte a través de los ojos de otros, pierdes la conexión con quien realmente eres. Vivimos tratando de encajar en moldes que ni siquiera fueron hechos para nosotros, creyendo que algún día seremos lo suficientemente buenos. Pero esos moldes son engañosos y nos hacen olvidar lo que realmente importa. Piensa en un escritor solitario, en una casa tranquila, escribiendo porque eso le hace sentir vivo. No necesita premios ni aplausos, solo papel y silencio. La alegría está en el acto de escribir, no en lo que otros vayan a pensar. El valor de lo que crea nace de su entrega, no de la aceptación externa, pero el mundo enseña lo contrario. Dice que tu valor depende de lo que tienes, de tu apariencia, de tu rendimiento. Es como intentar atrapar el viento. Cuanto más buscas aprobación, más te alejas de ti.
Entender que eres suficiente es dejar de correr detrás de validaciones que no duran y empezar a mirar hacia lo que es verdadero. La paz que estás buscando no está en el reconocimiento, sino en el simple hecho de aceptar quién eres. Piensa en un río que atraviesa el bosque. No se compara con otros ríos, ni trata de demostrar nada. Solo sigue siendo lo que es. No necesita ser admirado para tener valor. Su fuerza está en ser auténtico. Tú también eres suficiente, no por tus logros ni por los elogios, sino por existir, sentir y encontrar sentido incluso en los días difíciles. Cuando te das cuenta de eso, la comparación pierde fuerza. La presión por la perfección desaparece y lo que queda es tu verdad. No tienes que moldearte según estándares que no dicen nada de ti. Cada error, cada logro, cada momento vivido forma parte de lo que te construye. Tu valor está en el camino, no en la meta. Aquí va un ejercicio sencillo. Piensa en algo que hiciste recientemente y que le trajo alegría a alguien. Puede haber sido un gesto pequeño, una palabra amable o una sonrisa. Eso muestra que eres capaz de tocar la vida de los demás. Y eso tiene valor. Ahora piensa en algo que haces por ti mismo, algo que te hace bien aunque nadie lo vea. Un pasatiempo, un rato en silencio, un sueño solo tuyo. Eso también es valor, y nadie puede quitarte eso. La verdadera paz empieza cuando dejas de buscar aprobación afuera y empiezas a reconocerte por dentro. Tu valor está en quién eres, no en lo que otros esperan que seas. Si este contenido tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios gratitud. Así sabré que llegaste hasta el final. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. El estoicismo puede cambiar completamente la forma en que ves la vida. Nos vemos en los próximos videos.